Biblia, hermanos, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Éxodo. Éxodo, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 2, versículo 21 al 25. Éxodo 2, versículos 21 al 25. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a leer en forma unísona. Son pocos versículos, podemos leerlos todos juntos de corrido, unidos. Dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Y Moisés convino al morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje y lo uses y animes a familias. Nos exhortes también, Señor, nos amonestes. Padre, nos ayudes a ver las cosas no de nuestra perspectiva, pero desde tu perspectiva bíblica. Señor, gracias por cada familia aquí representada. Pido que nos hables a nuestro corazón por tu palabra. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando. ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién levanta la mano? Me dice, ¿cómo se llama la serie de los miércoles? No de la televisión ni las novelas, pero de la iglesia. Relaciones familiares. La serie de los miércoles se llama Relaciones Familiares. Y Dios puso en mi corazón predicar de familias en la Biblia y sus relaciones familiares, porque la verdad, hermanos, es que quisiéramos que nuestra familia fuera perfecta, ¿verdad, hermanos? ¿Quisieran que su familia fuera perfecta? Es lo que quisiéramos. Yo quisiera que mi familia fuera perfecta, o casi perfecta, como la familia de de la familia de Elizabeth y Zacarías. Tremenda familia, hermanos. Los papás de Juan el Bautista, la Biblia dice que eran justos, temerosos, rectos. Ellos andaban en los mandamientos de Dios, y era una familia perfecta, casi perfecta, porque no hay familia perfecta. Hermosa familia. Pero en la Biblia vemos que no todas las familias son así. Y estoy tratando de ver varias familias. Comenzamos con la familia, ¿se acuerdan de Isaac y quién, hermanos? Rebeca fue el primer mensaje de esta serie. También vi la semana pasada, vi la familia de se me fue su nombre, la Sulamita, la familia de la Sulamita, su esposo, y cómo quiere que nos comuniquemos, ¿verdad?, entre familias. Vimos la familia de María y de José. También vimos la familia de Lot y su esposa, que ni siquiera se menciona el nombre de la esposa de Lot. Y hoy vamos a ver la familia de Moisés y Séfora. Es la familia de hoy, Moisés y Séfora. La familia de Moisés y Séfora, muy interesante esa familia. Vemos en la palabra de Dios que dice, versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Este varón del que la Biblia está hablando es Jetro, es sacerdote de Madián. Ahí Jetro es el suegro en esta familia.
Y ustedes saben lo que pasó. Ustedes saben que Moisés tuvo que huir de Egipto porque él mató a un hombre cuando él pretendía ser ese libertador que Dios le había puesto en su corazón ser, pero lo quiso hacer en su propia fuerza, y él mató a un hombre defendiendo a un hebreo, y él lo escondió pensando que nadie iba a saberlo, pero se supo, y Faraón lo buscaba para matarlo, y Moisés huyó de Egipto y se fue a refugiar y acabó en Madián. Cuando estaba en un lugar descansando quizá de su huida de Egipto, él vio que llegaron las hijas de Jetro a brevar a su ganado, porque ellas eran pastoras, y había otros que se habían apoderado de ese pozo y no dejaban que las pastoras abrevaran su ganado. Y Moisés, como era un egipcio, era un hombre de guerra, era un hombre preparado para la batalla, era un príncipe en Egipto. Él peleó contra varios de los hombres que defendían el pozo y permitió que las hijas de Jetro pudieran beber. Después las hijas van y le dicen a su papá: papi, conocimos a un héroe, conocimos a un hombre que nos defendió de maleantes que no nos dejaban abrevar nuestro ganado, nuestras ovejas, y te lo trajimos, papi. Y dice la Biblia que eran puras hijas. Entonces llegaron bien contentas, ¿verdad? Quizá pensando: a ver quién se casa con este hombre que es tan valiente, tan valeroso, que es tan apuesto y fuerte y tan formal. Y bueno, la Biblia dice que finalmente, hermanos, versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón. Moisés decidió quedarse con este varón que se llamó Jetro, y Jetro le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Vemos que Séfora fue la escogida para que fuera la esposa de Moisés. Ahora, muy interesante, y esa es la historia a grandes rasgos, a grandes pinceladas de lo que pasó con Moisés y cómo es que se conoció a Séfora. Esta es la historia de cómo se conocieron Séfora y Moisés. Ahora, Moisés se casó con Séfora y tuvieron un hijo. Fíjese, esto es muy interesante, no es relleno, hermanos, quiero que entienda el contexto. Ellos se casaron y tuvieron un hijo. Nota lo que dice versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón. Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Esto es, los nombres de los hijos eran muy importantes, y le pusieron Gersón porque Moisés reconocía que él era un forastero en tierra ajena. Moisés, él sabía que no pertenecía a esa tierra, pero que tampoco podía regresar a Egipto, porque si regresaba a Egipto lo mataban. Entonces él se quedó literalmente sin tierra. Él no podía volver con sus padres, con sus hermanos, porque ellos estaban en Egipto. No podía volver al palacio, porque si regresaba lo mataban. Entonces él tuvo un hijo y dijo: le voy a poner Gersón, que quiere decir que soy un forastero, y así me voy a quedar. Quizá como muchos de nosotros llegamos a este país y decimos: pues somos forasteros aquí, no somos de este país, pero aquí nos pensamos quedar, hasta que Dios diga otra cosa. Y así Gersón fue este hijo que selló esta decisión de Moisés de quedarse en este lugar con su esposa Séfora. Después tuvieron otro hijo que se llamó, o lo llamaron Eliezer. Eliezer, vea lo que dice Éxodo 18:4, más adelante. Este hijo nació después. Éxodo capítulo 18, versículo 4. Aquí vemos lo que significa el nombre de Eliezer, y dice la palabra de Dios: y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. En otras palabras, este hijo, han pasado años, Dios me ayudó, Faraón no me ha encontrado, Faraón no me ha matado, estoy vivo. Porque me imagino que Moisés tenía miedo.
de que Faraón lo fuera a buscar para matarlo. Él era un fugitivo de Egipto. Él había salido escondidas y huyendo de Faraón. Entonces, cuando nace Eliezer, Moisés lo llama así porque él dice: Dios me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces vemos aquí que Moisés básicamente está pensando: Dios me libró, Dios me bendijo, me dio un hijo que se llama, lo puse Gersón, soy forastero, otro que me recuerda la protección y el cuidado de Dios en esta tierra de extraños, y aquí me voy a quedar, aquí voy a estar. Pero, bueno, antes de continuar, aquí está la familia de Moisés. Tenemos a Séfora, su esposa, tenemos a Gersón, su primer hijo, el primogénito, tenemos a Eliezer, de lo que menciona la palabra de Dios. Son la familia de Moisés. Tenemos también a su suegro, que se llama Jetro. Es todo lo que sabemos de la familia directa de Moisés. Ahora, pero es muy interesante, hermano, algo no estaba bien en la familia de Moisés y Séfora. Algo no estaba bien. Algo andaba mal, algo pasó, algo sucedió en esta familia. ¿Por qué lo digo? Porque la pareja de Moisés y Séfora se mencionan juntos solamente 2 veces. En toda la Biblia, solamente 2 veces. Fíjese lo que dice Éxodo 2:21. Ahí vemos la primera mención de la pareja juntos. Éxodo 2:21 dice la palabra de Dios: y Moisés convino a morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Esa es la primera mención de los dos juntos cuando se casan. La segunda mención está en Éxodo 18, en el versículo 2. En Éxodo 18, el capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer. ¿Se fijó, hermanos? ¿Cuándo llega la esposa de Moisés con Moisés? La esposa llega después de que ellos ya habían salido de Egipto, ya habían pasado todas las plagas y habían pasado todos los eventos maravillosos del Mar Rojo y del ejército de Faraón que fue destruido por el mar, y como Dios les dio agua de la roca, y Dios les dio la nube para protección por la noche, por día, y la columna de fuego por la noche para darles calor y dirección. Y vemos que Séfora no estaba allí, hermanos. Séfora no estaba allí en todo esto. Uno pensaría, pues Séfora estaba allí con Moisés, lado a lado, estaban allí con los dos, con las manos en el arado, juntos, luchando las batallas, haciendo la voluntad de Dios. Pero no fue así, hermanos. ¿Y sabe a qué me recordó esto? Algunas aplicaciones que tengo en esta noche en el mensaje, es que cuando nosotros conocemos a nuestra esposa, no siempre es la situación ideal. Póngase a pensar cómo conoció a su esposa. ¿La conoció en un colegio bíblico? ¿En una universidad? ¿La conoció en la iglesia? Cuando usted estaba consagrado, entregado. ¿La conoció de una manera divina, una junta divina que Dios hizo para unirlos? Y la mayoría van a decir: no pastor, la verdad es que no conocía así a mi esposo o a mi esposa. Podemos decir: no, pues él me robó. O lo conocí en una fiesta mundana. ¿Verdad? A muchos así fue, es verdad. O pues tuvimos un hijo y pues nos tuvimos que casar. Nos dijo el suegro: si no te casas te mato. No, pues nos casamos y así ya estamos unidos, ya estamos viviendo juntos y ya tenemos muchos años. Y hace poquito apenas nos casamos. Así pasa, hermanos. No todos nos conocemos en un ambiente ideal, perfecto, porque así no es para todos la vida. ¿Me explico?
Y aquí Moisés, ¿cómo conoció a Séfora? La conoció huyendo. Él andaba huyendo. Y él se encontró a esta mujer sin planearlo, sin buscarlo. Simplemente él hizo su trabajo como hombre caballero, que defendió a las mujeres de los maleantes que no dejaban que bebieran sus ganados y los abrevaran. Y él, como varón valiente, caballero, las defendió. Y después lo llevaron y la conoció así. No fue algo que estaba planeado, algo que habían orado, algo como, por ejemplo, podemos ver cómo se conoció Isaac y Rebeca. Fue diferente, ¿verdad, hermanos? Vemos que Abraham había orado, había buscado la voluntad de Dios y mandó a su siervo allá a casa de sus padres a que encontrara mujer para su hijo. Y seguramente que todo el tiempo estaba Abraham orando al Señor: guía a mi siervo, dale las palabras, ábrele puertas, no dejes que pase lo que no es tu voluntad, Señor, guíalo. Y Dios obró, hermanos. Qué diferente, ¿verdad? Cada familia, hermanos, tenemos una historia diferente. No todas las familias tenemos la misma historia. Dios nos unió en diferentes circunstancias, Dios nos permitió conocernos en diferentes circunstancias, pero hay un común denominador que todas las familias tenemos. Y hablo a las familias que están representadas en esta noche en el auditorio, o a las familias que están juntas en esta noche en la iglesia. Note lo que dice en el texto, por favor, vamos al libro de Éxodo capítulo 2. Y esto es lo que nos une a todos, esto es lo común. Éxodo capítulo 2. Dice en el versículo 23: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es, lo que tenemos en común es que Dios tiene un plan para nuestras familias, hermanos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu existencia. Dios quiere hacer algo contigo, sin importar si tu familia es perfecta o si tu familia no es perfecta. Dios tiene un plan, hermanos, porque Dios está obrando en cada familia. Dios sabe que hay familias buenas y mejores, algunas quizá peores, pero todas familias finalmente que tenemos el común denominador, que si estamos en la iglesia, estamos aquí representados o escuchando este mensaje, es porque sabemos que Dios tiene un propósito, que Dios nos quiere usar, hermanos. Y es lo que tenía Moisés. Moisés tenía un propósito aún antes de conocer a Séfora. Y aquí, hermanos, esto es algo que hay que subrayar. Antes de conocer a Séfora, Moisés tenía un propósito alto y sublime desde que Dios lo rescató del río y no se ahogó y le perdonaron la vida. Dios ya tenía un propósito. ¿Sabe, hermano? Hay veces que jóvenes aquí, Dios los llama a servirle a tiempo completo. Yo lo he visto en mi ministerio sirviendo al Señor, un joven llamado a servir tiempo completo. Y ese joven se enfría, ese joven se aleja, ese joven se empieza a sentir mal, ese joven empieza a dejar de hacer la voluntad de Dios y se aleja. ¿Y qué es lo que pasa con este joven? Lo que pasa con este joven es que se encuentra una muchacha, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para esta muchacha, para este joven, y se casan, pero después Dios le dice a este joven: hey, ¿te acuerdas que te llamé? ¿Te acuerdas que yo quiero que me sirvas? ¿Te acuerdas que yo tengo un propósito para tu vida? Y así le ha pasado a muchos jóvenes, hermanos. Así le ha pasado a muchas jovencitas que Dios les llama en una edad tierna, una edad donde están atentos a Dios, pero después se enfrían, se apartan, y lo que sucede es que se conocen a una muchacha, a un muchacho, y se olvidan del llamamiento de Dios. Lo he visto muchas veces. Pero, hermanos, la Biblia dice: el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento.
El llamamiento de Dios no cambia. El llamamiento de Dios es fiel y permanente. Y así fue con Moisés. Dios había llamado a Moisés. Pero ahora hay una persona en la vida de Moisés. ¿Cómo se llama? Séfora, que es su esposa. Y así, hermanos, pasa que hay en la iglesia cristianos casados con inconversos. En la iglesia hay cristianos o cristianas casadas con inconversos. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Mi familia qué? ¿Relaciones familiares qué voy a hacer? Hermano, fíjese, una de las aplicaciones es esta. No pongas de pretexto tu matrimonio para no obedecer a Dios. No pongas de pretexto tu matrimonio para no obedecer a Dios. No pongas de pretexto a tus hijos para no obedecer a Dios. No pongas de pretexto al suegro, a la suegra, a los cuñados, a las cuñadas para no obedecer a Dios. Dios nos ha dado un llamamiento, Dios nos ha dado un propósito, Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere que lo sirvas. Pero a veces nuestra familia no es perfecta. Nuestra familia tiene situaciones. Y así fue en el caso de Moisés. En el caso de Moisés había situaciones donde Moisés se vio impedido a hacer lo que él quisiera haber hecho. Séfora, hermanos, cuando conoció a Moisés, muy probablemente Moisés no le dijo, mira que Dios cuando yo era niño me salvó de las aguas y Dios me dio un propósito y yo creo que yo voy a ser libertador de un pueblo que está en esclavitud. Se le olvidó todo eso a Moisés. Él quiso dejarlo atrás, él quiso enterrar su pasado y empezar una vida nueva en Madián. Y él después, Dios le recordó, hey, y le habló en la zarza ardiendo, hermanos. Ahora, primer punto del mensaje que quiero darte: Séfora y Moisés no estaban de acuerdo en lo espiritual. No estaban de acuerdo en lo espiritual. Y aquí hay familias, hermanos, que no todos están de acuerdo en lo espiritual. No todos están al 100% de acuerdo en lo espiritual. La esposa no está muy convencida, o viceversa, el esposo no está muy convencido, o la esposa no es salva, o el esposo no son salvos, o los hijos no han sido salvos. Y el esposo dice, vamos a echarle ganas, y la esposa dice, o viceversa, o dice el papá, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero los hijos dicen, y no hay un acuerdo total, no hay una unidad como la que Dios quiere que haga. Pero les recuerdo, hermanos, el propósito de Dios no cambia para ti. El propósito de Dios es que tú le sirvas, que tú hagas la voluntad de Dios. Y aunque no estés de acuerdo con tu familia, Dios quiere que tú seas sabio como lo fue Moisés. Mire, Moisés, hermanos, es muy interesante la situación de Moisés. Moisés, él quiso olvidarse hasta que era hebreo. Él quiso olvidarse de sus ancestros, de su antepasado. Él quiso olvidarse. Y tanto se olvidó Moisés de ello, hermanos, que olvidó, y esto lo digo entre comillas porque no lo olvidó, a propósito no lo hizo, cumplir el rito más importante para los varones judíos, que era la circuncisión. Moisés dijo, ya ni judío soy, ya ni hebreo soy, ya estoy en Madián. Y Moisés pasó por alto este rito tan importante, que no es un rito, hermanos, es la señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. No voy a ver el texto porque no hay mucho tiempo, pero está en Génesis 17, 10 al 14, donde Dios hace un pacto con Abraham y le dice, esta será la señal del pacto, que todo varón va a ser circuncidado, como una señal de que yo tengo un pacto con Abraham y con el pueblo que va a venir del seno de Abraham, de los lomos de Abraham. Yo voy a hacerles fieles y les voy a proveer tierra, etcétera, etcétera. Moisés olvidó esto, hermanos. ¿Por qué? Quizás Séfora, hermanos, no estaba de acuerdo.
Séfora decía, ¿qué? Quizá Moisés una vez lo mencionó y Séfora dijo, ¿qué? ¿Que vas a lastimar a mi hijito? No, hombre, ni lo pienses. Me recuerdo, hermano, cuando es el caso de un inconverso con un cristiano, y el cristiano le dice, pues mira, vamos a llevar a nuestro hijo a la iglesia. Le dice el inconverso, ¿a dónde? ¿A la iglesia? Ni loco. Vamos a llevarlo a la mía. ¿Verdad, hermanos? Vamos a enseñarle la palabra de Dios todas las noches. ¿Qué? No, mi hijo no le enseñas nada de eso. Quiero que él tome decisiones cuando sea grande, que él mismo entienda, que él mismo tome decisiones por sí mismo. Y entendemos, hermano, que lo que le van a enseñar en el mundo, en la escuela pública, lo va a desviar. Por eso cuando están pequeños es tiempo de instruirles la palabra de Dios. Pero el inconverso dice, no, ni me le digas nada porque le vas a lavar el cerebro, lo vas a manipular. Y no es así, hermanos, pero así piensa el inconverso. ¿Me explico, hermanos? Entonces vemos que aquí estaba esta situación con Moisés y Séfora. No estaban de acuerdo en lo espiritual. Había dos diferentes pueblos. Ella era de Madián, Moisés era hebreo. Y Moisés pues dijo, pues aquí la paz, vamos a olvidarlo de la circuncisión, vamos a dejar eso por un lado. Y vemos que lo olvidó, pero Dios se lo recordó, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, por favor. Éxodo capítulo 4. En el versículo 20 al 26, Éxodo 4, 20 al 26, y dice la palabra de Dios, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aquí lleva Moisés, va su esposa, van a Egipto. ¿A qué van, hermanos? A sacar al pueblo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no deje ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso, ¿qué, hermanos? A ver, ¿a quién quiso matar Jehová? A Moisés. ¿Está leyendo conmigo lo que dice la Biblia, hermanos? Jehová quiso matar a Moisés. Pero tú ibas también, ¿me vas siguiendo? Tú ibas también. Iba con su esposa, con sus hijos, iban a Egipto, iban a servir a Dios. Pero ahora Dios les sale al encuentro cuando están en el hotel y lo quiere matar. Y note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, la verdad, tú me eres esposo de sangre. Estuve estudiando ese versículo, hermanos, buscando la palabra de Dios, buscando comentarios, tratando de entender qué está diciendo ahí Séfora. Y lo que está diciendo Séfora, hermanos, Séfora está enojada y frustrada por haber tenido que circuncidar a su hijo. Esa frase, me eres esposo de sangre, es un reproche que le hace Séfora a Moisés. Le dice, tu costumbre es sangrienta y dolorosa. Mira, mi hijito, está lastimado. Pero Séfora lo hace porque ella le salva la vida a su esposo. Es la razón que lo hace, para salvarle la vida a su esposo. Séfora tenía un corazón por Moisés tal que ella hizo algo que le causó dolor, frustración, enojo, pero ella lo hizo por salvar la vida a su esposo Moisés, porque Jehová lo iba a matar, hermanos. Por eso, qué interesante, hermanos, es cuando vivimos en una familia como la de Moisés y la de Séfora, tenemos que hacer la voluntad de Dios para que Dios no nos reprenda después. ¿Verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Somos cristianos, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos.
somos cristianos, tratar de llevarlos a la iglesia. Obviamente, si tú eres esposa y tu esposa está en contra, sométete a él, obedécelo, es la voluntad de Dios, es lo que dice la Biblia. Pero si eres varón y ves que va a estar difícil, aún así, haz la voluntad de Dios, sé el líder que debes de ser, lleva a tu familia a la iglesia, enseña la palabra de Dios, haz la voluntad de Dios antes de que Dios te pida cuentas. Y aquí comienza, hermanos, el problema entre Séfora y Abraham, Séfora y Moisés. Se pone el problema muy difícil. Fíjense lo que dice en el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: la verdad, tú no eres esposo de sangre. Así le dejó ir Jehová a Moisés. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En algún punto, hermanos, Séfora deja a Moisés, y Moisés la manda de vuelta con su papá, con su suegro, otra vez, porque él la trae en el capítulo 18. Y vemos, no estaban de acuerdo. Había una discrepancia, había una diferencia en forma de creer, forma de pensar. Pero aún así, hermanos, cuando tenemos una familia así, los que están firmes, miren que no caigan. Cuando tenemos una familia así, no dejes de hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos una familia así, no dejes de obedecer a Dios en lo que cabe, en lo que es tu parte. No dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. No te desanimes porque tu esposo no te sigue, o porque tu esposa no te sigue, o porque tus hijos no te hacen caso. No te desanimes, sigue adelante, haz la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere en una familia como la de Moisés y Séfora. Dios, hermanos, quiere que, obviamente, no te desanimes ni tampoco lo dejes. Es que no está de acuerdo conmigo, pastor. Mejor me busco otro. Ándale, pues. O mejor me busco otra, pastor. Esta no está de acuerdo conmigo. Es más, ni salva es. Voy a buscarme otra mejor salva. Hermanos, no. No te desanimes, no te busques a otro, no te busques a otra. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, por favor, hermanos. 1 Corintios 7. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 7. Usted se va a sorprender, hermanos. Verá religiones que dicen esto. Si no es creyente, déjalo. Si las hay. Si no es creyente, divórciate y cásate otra vez. La Biblia dice, no. 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 7, 10. Dice la palabra de Dios: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, ¿qué dice? No se separe del marido. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, a veces dice el esposo: no, mi mujer ni es cristiana, la dejo en mi país, me voy a Estados Unidos. Acabo que ni cree como yo. Hermano, la mujer, dice que la mujer no se separe del marido, que el marido no se separe de la mujer. La voluntad de Dios es que el marido y la mujer estén juntos, hermanos, no separados por una frontera de países, no separados por meses y años. Dios quiere que estén juntos, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Y si se separa, dice la Biblia, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Porque se hacía que el creyente abandonaba a la incrédula.
En tiempos de Moisés, aún en el Antiguo Testamento, la repudiaban. Le daban carta de divorcio, ¿se acuerdan, hermanos? Esta mujer es sucia, esta mujer es inmunda, esta mujer se me hace que ni es pura, la voy a divorciar, la voy a repudiar. Y dice Dios, no repudia a su mujer, vive con ella, no la abandones, no la dejes. Si no piensa como tú piensas, tú haz la voluntad de Dios, tú sé el varón o la dama que debes de ser para Cristo, y deja que Dios haga su obra y convenza al que no cree, y haga que los dos anden unidos, estén de acuerdo en la fe de Cristo. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían, ¿qué, hermanos? Inmundos, mientras que ahora son santos. Qué importantes los Moiséses en esta relación familiar, ¿verdad, hermanos? Yo no sé en tu familia quién es el Moisés. Si la esposa, el esposo o los hijos. Yo no sé quién es. Pero alguien que tiene que ser el Moisés en cada familia, que va a hacer lo correcto, va a hacer la voluntad de Dios. Y vemos, no la abandone, quédate como estás. Versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que Dios fue llamado, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, etc. Segundo punto del mensaje, hermanos. Segundo punto del mensaje es si tu esposa o si no están de acuerdo, no los dejes atrás. Si no están de acuerdo, no los dejes atrás. Esto es, Dios no quiere tampoco, hermanos, que yo haga la voluntad de Dios y me olvide de los que no están haciendo la voluntad de Dios. Es lo que estoy diciendo. Dios no quiere que yo como padre haga la voluntad de Dios y los que no hagan, pues allá ellos y hay que se las arreglen ellos. No, Dios quiere que no me olvide de ellos. Yo debo de orar por ellos. Yo debo de discipularlos. Yo debo de darles un buen ejemplo. Yo debo de amarles. Yo debo de ministrarles. Yo debo de estar allí para que ellos vean a Cristo en mí, hermanos. No divorciarme de ellos. Eres mi hijo, pero estamos como divorciados porque no crees igual que yo. No, hermanos. Dios quiere que no dejemos atrás a aquellos que no están de acuerdo espiritualmente conmigo. Dios quiere que estemos al pendiente de ellos, como un pastor no deja una oveja atrás para que se descarríe y para que la devore el lobo. El pastor está con la oveja y a veces tiene que reducir el paso para estar con la oveja débil, con la oveja que está perniquebrada, con la oveja que está enferma, para no dejarla atrás al devorador que la destruye, hermanos. Y es lo que dice la palabra de Dios. Moisés era un hombre de muy fuertes convicciones. Moisés era un hombre de fuertes convicciones. ¿Por qué lo digo? Hebreos 11. Fíjese qué tipo de hombre era Moisés en sus convicciones. En Hebreos 11 podemos ver que Moisés tomaba decisiones bien firmes, bien fuertes. Ahí en Hebreos 11, en el versículo 24, dice la palabra del Señor. Hebreos 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjese la voluntad, la determinación de Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía columna vertebral. No era un muñeco de trapo que se hacía para donde le convenía más. El dinero, pues me hago del dinero. El poder, me voy al poder. No, Moisés se paró por Dios, hermano. Fue un hombre de fe. Aquí lo vemos, está en el salón de la fama de la fe. No fue un muñeco de trapo, era un hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios
Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así vivía Moisés. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Moisés era un hombre de convicciones, un hombre de Dios. Pero hermanos, aunque seamos hombres de convicción, un hombre de Dios, un hombre de decisiones tomar, no debemos dejar atrás a los miembros de nuestra familia que no van con nosotros. No, pues si no quieres servir a Dios, yo me voy de misionero. Tú te quedas. Hermano, algunos se van a reír, pero yo conozco familias que el varón es llamado y Dios no habrá dado una esposa y le dice, pues ahí nos vemos, me voy de misionero, ahí te quedas. De veras, hermanos, de veras. ¿Es la voluntad de Dios? No, hermanos. Yo creo que si Dios obra en el varón, Él va a obrar en la mujer también, para que le sirva el tiempo completo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede, hermanos, imposible. Entonces, ¿no hay esperanza? No, hay esperanza, pero Dios tiene su tiempo, hermanos. Moisés estuvo 40 años en Madián, 40 años. Para Dios el tiempo, Dios no tiene prisa, hermanos. Dios puede hacer contigo en tu vida en 5 años lo que sin Cristo haríamos en 100 años o nunca lo pudiéramos hacer. Dios puede hacer algo grande con nosotros si esperamos en Él y estamos viendo sus principios bíblicos. Vemos en Génesis 33, hermanos, que Jacob nos da un ejemplo hermoso de cómo debemos cuidar nuestra familia, aquellas ovejas débiles, aquellas ovejas que no creen como yo, y cómo debemos estar al cuidado de ellos y estar al pendiente. Génesis 33 dice la palabra de Dios. Génesis 33, versículo 13. Fíjese, aquí vemos este ejemplo de Jacob. Y dice, y Jacob le dijo, ¿a quién? A su hermano Esaú: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día ¿qué? Morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco. ¿Qué dice, hermanos? Al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a ser. Esto es, me voy a ir al pasito. Hermanos, más vale paso que dure, que trote que canse. Y algunos dicen, yo soy como Moisés y voy a conquistar el mundo. Pero tu familia no cree como tú. Tienes que tener un freno para no dejar atrás. Y tratar de siempre arrimarlos, siempre acercarlos, para que ellos nunca se sientan divorciados, nunca se sientan dejados, olvidados, que papá, mamá los dejó, o los hijos dejaron a sus padres, como sea el caso. Siempre debemos tener consideración por aquellos débiles, para fortalecerlos, para animarlos, para ayudarlos, para jalarlos, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Tercer punto del mensaje. Bien rápido. El primer punto del mensaje, hermanos: Séfora y Moisés no estaban de acuerdo espiritualmente, hubo problemas. Segundo punto del mensaje: si no estás de acuerdo 100%, no dejes a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, etcétera, atrás en el camino. Vete al pasito para que nunca pierdan la referencia, que tú eres la referencia, nunca pierdan la brújula de Cristo en tu vida. Tercer punto del mensaje: si no están de acuerdo contigo, no te la pases peleándote con ellos. Hermanos, yo he visto matrimonios que se divorcian, que se separan, porque el esposo cree fuerte como Moisés y la esposa es carnal, es mundana, o el esposo es carnal, mundano, mujeriego, borracho, y se la pasan peleando y peleando y peleando y peleando hasta que se divorcian, se separan, se va de la casa, y eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Dios no quiere que nos pongamos a pelear para ganar al cónyuge, para ganar a los hijos, para ganar a los padres, a Cristo. Las peleas, hermano, no ganan a nadie para Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Pelear no gana a nadie para Cristo.
Al contrario, pelear hace una brecha más grande entre las personas. Pelear trae resentimientos y rencores al corazón. Pelear hace que la persona odie el cristianismo. Es que es bien mundana y siempre estamos peleando por la música que escucha, siempre estamos peleando por cómo se viste, siempre estamos peleando porque no quiere venir a la iglesia, siempre estamos peleando por cómo cría a mis hijos, siempre estamos peleando por cómo se comporta, cómo habla. Hermano, así es. Dios lo sabe. Dios quiere que tengas paciencia, tengas piedad y no te la pases peleando, porque el propósito de Dios, la voluntad de Dios es mayor que tu deseo de hacer la voluntad de Dios a tus propias fuerzas y expensas, aún peleándote con tu cónyuge o con tus hijos. Cuando peleamos, hermano, echamos a perder el plan de Dios. Fíjese, le voy a dar un ejemplo a lo que dice la Escritura. Génesis 45, versículo 24. Aquí estaba pasando algo muy maravilloso en este pasaje. Génesis 45, versículo 24. Algo tan grande que el pueblo de Israel iba a llegar a Egipto en tiempos buenos y los iba a guardar Dios de morir de hambre allá en Canaán. Y José era segundo de Faraón, y él los trae a Egipto y les da un lugar, Ramsés, precioso para vivir, verde, muy próspero. Y note, cuando finalmente José se revela a sus hermanos y dice: yo soy José al que ustedes vendieron. Note lo que les dice José a sus hermanos. Génesis 45, versículo 24. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: ¿qué, hermanos? No riñáis por el camino. No se vayan peleando, porque ya los conozco, son bien peleoneros. Hermano, ya nos conoce Dios, ¿verdad? Somos bien peleoneros. Queremos pelear y así arreglar las cosas, y ya dejamos lo espiritual y ya se vuelve un asunto de orgullo. Yo tengo la razón y tú estás mal. Y dice Dios: no riñáis por el camino. ¿Por qué? Porque mi plan, mi voluntad es mucho más grande. Y si no riñen, si no se pelean, algún día van a ver mi voluntad, van a ver el plan de Dios y van a darme gloria y honra, porque mi plan es perfecto. Hermanos, sirve a Dios tanto como sea posible, sin descuidar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Ahora, esto es importante decirlo: cuando eres salvo y no tienes familia, no tienes esposo, no tienes esposa, eres un joven aquí, salvo, no te cases con un inconverso. Algunos así llegaron a la iglesia, salvo, inconverso. Pero si tú eres joven, salvo, consagrado, no te cases con un inconverso, aunque esté guapo, aunque esté fuerte. No te cases con él. ¿Por qué? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo, no hay concordia, no hay comunión. No vas a poder hacer la voluntad de Dios al potencial que Dios tiene para tu vida. Vas a ser refrenado si desobedeces al Señor. Dios tiene a alguien para ti. Y dicho de paso lo digo: si tú eres joven, estás consagrado, estás sirviendo al Señor, no te cases con un joven que no está consagrado. Es salvo, amén, pero no es suficiente que sea salvo. Debe estar consagrado. Debe de estar adelante de ti espiritualmente si es varón. Si tú lo ves titubear, si tú lo ves que como el papalote se lo lleva el aire de un lado a otro y de repente va y de repente viene, a veces está arriba, a veces está abajo, no le entres, porque no es aún la voluntad de Dios. ¿Me explico, jóvenes? Necesitas tener esto en mente para que tú puedas cumplir el potencial de Dios en tu vida, para que tú puedas tener una voluntad, la voluntad de Dios en tu vida hecha a todo el potencial que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene un plan para ti, joven. Va siguiendo. Sí, muchos conocimos a Cristo y no sabíamos estas verdades, nadie nos había predicado esto, y agarramos al primero que se dejó y nos casamos y nos enamoramos, pero ahora vemos lo duro que es y lo tupido que se pone, ¿verdad? Oh, si fuera como cuando estábamos enamorados, todo era color de rosa, todo eran abrazos y besos, estábamos también, ahora se pone duro. Pues sí, así es. ¿Por qué? Porque, hermanos, es difícil, no es fácil. Termino con esto. Jovencitos, hermanos, hermanas, Dios está con nosotros.
Así como Dios estuvo con Moisés, Dios está con nosotros. Así como Dios obró en Moisés, Dios está con nosotros. Así como Dios se manifiesta a Moisés y a su ministerio, Dios se va a manifestar con nosotros si tú haces la voluntad de Dios. No dejes de hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Dios, obra poderosamente. Obra, mi Dios, en las familias que aquí estamos, como Moisés, como Séfora, que estamos, Señor, viendo que hay una voluntad divina y preciosa y perfecta, y hay un potencial grande, y hay, Señor, mucho trabajo que hacer, pero Dios, hay dificultad, hay adversidad, hay situaciones que quisiéramos fueran diferentes, quisiéramos que fuéramos perfectos, y como Señor, algún día lo seremos en el cielo, pero no lo somos, Dios. Gracias por esta familia de Moisés, Séfora, de Gersón, Eliezer, que nos enseñan que a veces las cosas no son tan buenas como quisiéramos, no se dan de manera como quisiéramos, pero tenemos que aún hacer la voluntad de Dios, como lo hizo Moisés. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y Señor, a no desanimarnos, a no poner excusas, a no desmayar, a no caer. Señor, ayúdanos a orar, ayúdanos a sostener, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, a hacer tu obra. Te lo ruego, en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Pues de pie, vamos a